Bueno, nos habíamos quedado en el D, dice cómo varía la solubilidad de este compuesto con la temperatura. Si vemos acá que su recta va disminuyendo a medida que aumenta la temperatura. Eso quiere decir que a medida que aumenta la temperatura, su solubilidad también disminuye, digamos. En cambio, todas las demás, si ven, a medida que aumenta, también aumenta la solubilidad. En esta también, y en esta pasa lo mismo. Bueno, pero este es la oveja negra de la familia. El 7. El 6. Bueno, acá nos pide que digamos si la concentración de oxígeno en el agua va a ser buena para la vida. Y nos da que la presión atmosférica es 1,3 atmósferas y la fracción molar del oxígeno en el aire es 0,21. Y nos da la constante de Henry. O sea que ahí ya nos tendríamos que dar cuenta que tenemos que usar la fórmula de Henry. Entonces, primero, para esta fórmula vamos a necesitar la presión parcial del oxígeno. Para eso usamos la ley de Dalton de las presiones parciales, que lo vieron en gases, que dice que la presión parcial va a ser igual a la fracción molar de ese gas por la presión total. Y en el enunciado nos dicen que tenemos 1,3 atmósferas, que va a ser la presión total, y nos da la fracción molar, que es 0,21. Entonces acá sacamos directamente las atmósferas del oxígeno. Como nos da la constante, la multiplicamos por la presión parcial y nos da la concentración, digamos, que nosotros tendríamos en esas condiciones, que sería 3,08 por 10 a la menos 4. Por ahí puede ser que a ustedes los resultados les dé distinto, pero es por la aproximación. Y bueno, de ahí tenemos que sacar, nos dice que tenemos 3,08 por 10 a la menos 4 moles por litro de disolución. Entonces, como a nosotros nos dicen que las condiciones para la vida son de 4,16 miligramos por litro, tenemos que pasar esos moles a gramos. Entonces, sabemos que un mol de oxígeno tiene 32 gramos. Entonces, en esta cantidad de moles, ¿cuántos gramos vamos a tener? Y eso lo pasamos a miligramos, y como nos da mayor a lo que nos había dicho el problema, que es 4,16, significa que va a ser aceptable para la vida esas condiciones. Bueno, ¿se entendió eso? Bien. Entonces, el ejercicio 7 nos dice, calcule la presión de vapor de una solución ideal que contiene 92,1 gramos de glicerina, que sería el soluto, que va a tener esta fórmula, y tenemos 184,4 gramos de etanol, que va a tener esta fórmula, y todo eso está a 40 grados centígrados. Dice que la presión de vapor del etanol puro, que es nuestro solvente, a esta atmósfera
perdón, a esta temperatura es esta atmósfera la presión pura. Entonces, hay que calcular la presión de vapor de la solución. Podemos usar cualquiera de estas dos fórmulas. Esta es más directa. Acá, si despejan el delta P, después van a tener que despejar la presión del solvente. Usando digamos, la igualdad que dice que la variación de la presión va a ser igual a la presión pura del solvente, perdón, la presión del solvente puro menos la presión del solvente en la disolución. Entonces, si tienen y tienen la presión del solvente puro, que nos da el problema, que es esta, 0,178 atmósferas, solamente les va a quedar calcular la del solvente y les va a dar, pero primero tienen que hacer esto. Yo usé esta porque, bueno, es más rápida capaz. Entonces, como esta nos la dan, la presión del solvente puro nos las dan. Esta es la que tenemos que calcular, la presión del solvente. Y lo único que nos falta es la fracción molar. Que bueno, como nos dan todos los datos, sacamos el número de moles en el soluto y el número de moles en el solvente. Calculamos y nos da que la fracción molar es 0,8. Entonces, reemplazamos en la fórmula y nos da que la presión del solvente es de 0,142 atmósferas. Y esa es la respuesta final. En el 8 nos dice: se estima que un 91% de lo producido a nivel mundial de urea se direcciona a ser fertilizante. Si disolvemos 12 gramos de urea en 100 gramos de disolvente, la temperatura de ebullición de la disolución es de 94 grados centígrados. Y nos pide el punto de ebullición del disolvente puro y nos da la constante ebulloscópica. Entonces sabemos que la variación de la temperatura de ebullición es igual a la constante ebulloscópica por la molaridad. Entonces tenemos que la variación de ebullición va a ser la temperatura de ebullición de la disolución menos la temperatura de ebullición del solvente puro. Esta es la que nosotros tenemos que calcular. La constante nos la dan, es 0,69 grados centígrados sobre molar. Y la temperatura de ebullición también nos la da, que es 94 grados centígrados. Ahora, lo que no nos dan es la molaridad, que eso lo tenemos que sacar nosotros. Entonces nos queda que en 12 gramos de urea hay 100 gramos de disolvente, en 1000 gramos, ¿cuánto va a haber? Porque nos dice que acá, que tenemos 12 gramos de urea en 100 gramos de disolvente. Hay que usar eso. Eso nos va a dar los gramos de urea que nosotros tenemos en nuestra solución. Pero necesitamos saber los moles, no los gramos. Entonces pasamos esos gramos a moles usando también la regla de 3. Y como nos dan la fórmula, podemos calcular su masa molar, que es esta. Bueno, buscamos en la tabla y nos da que la masa molar es de 60 gramos. Y nos da que la molaridad es 2. Reemplazamos todo esto en la fórmula y nos va a quedar que el punto de ebullición del solvente puro es 92,62 grados centígrados. Bueno, ahí terminó ese ejercicio. Bueno, en el 9 nos pide
El punto de congelación del benceno puro nos da su constante crioscópica y dice, si se disuelven 3,73 gramos de fósforo blanco en 75 gramos de benceno y la disolución congela a 3,57 grados centígrados, ¿cuál es la masa molar y la fórmula molecular? Bueno, primero vamos a sacar la masa molar. La masa molar la sacamos con la fórmula de la variación del descenso crioscópico. Entonces nos dice que el descenso crioscópico va a ser igual a la constante crioscópica por la molaridad. Este delta va a ser la temperatura de congelación del solvente puro, que nos lo da el 5,51 grados, menos la temperatura de congelación de la disolución, que también es dato, y nos dice que es 3,54 grados. Y también nos da la constante. Entonces, despejamos esta ecuación y nos queda la molaridad. Entonces, nos pedía la masa molar. La masa molar es cuántos gramos hay en un solo mol. Entonces, como estamos hablando del fósforo, nos va a quedar que tenemos, y esto nos dio la molaridad. Entonces, significa que hay 0,402 moles de fósforo en 1000 gramos de benceno. Porque acuérdense que la molaridad son los moles del solvente cada 1000 gramos de disolvente. Entonces, para poder sacar la, el gramo mol, digamos, del fósforo, nos dice que estamos en 75 gramos de benceno, es decir, que estamos en 75 gramos del disolvente. Entonces sacamos la cantidad de moles que tenemos en ese, de moles de soluto que tenemos en ese disolvente. Entonces, haciendo esta cuenta nos da que tenemos 0,03 moles de fósforo. Y como acá nos dice que tenemos 3,73 gramos de fósforo blanco, significa que estos moles equivalen a esta cantidad de gramos, porque esta cantidad de moles también está dentro de nuestros 75 gramos. Entonces, sabiendo esta relación, vamos a tener que un mol, bueno, calculamos y nos da que es 123,71 gramos por mol, y esa va a ser la masa molar del fósforo. Ahora nos pide que saquemos la fórmula molecular. La fórmula molecular es saber cuántos átomos reales hay en la molécula. Entonces, nosotros ahora tenemos los gramos mol. Sabemos que un fósforo va a pesar 31 gramos, que eso lo pueden buscar en la tabla. Entonces, si nosotros tenemos esta cantidad de gramos, ¿cuánto va a pesar? Y acá nos da, bueno, aproximadamente 4, entonces la fórmula molecular del fósforo blanco va a ser P4. Bueno, ¿eso lo entendieron? Bien, pasemos al 10 entonces. Bueno, ¿qué nos dice? La pepsina es una enzima que está presente en el aparato digestivo humano. Una disolución de una muestra de 0,5 gramos de pepsina en 30 mililitros de disolución acuosa tiene una presión osmótica de 8,92 torr a 27 grados centígrados y nos pide la masa molar de la pepsina. De nuevo, la masa molar son los gramos que hay de pepsina en este caso
cada un mol. Entonces, sabiendo la fórmula de la presión osmótica, tenemos que va a ser igual a N, que es la misma, si se dan cuenta, de los gases ideales, solamente que se cambia la P por el pi, y bueno, y despejamos, digamos, la P. Entonces, como nos dan todo, la R es una constante, el número de moles es lo que necesitamos saber, la presión osmótica nos la dan, que como está en torno la pasamos a atmósferas, el volumen también nos los da, como vamos a usar esta constante que tiene litros, pasamos los mililitros a litros, y la temperatura tiene que estar siempre en Kelvin, así que la pasamos a Kelvin, despejamos todo de esta ecuación, y nos da que el número de moles es de 1,4 por 10 a la menos 5. Entonces, eso nos dice que está en 0,5 gramos de pepsina. Entonces, en un mol, ¿cuántos gramos voy a tener? Y ahí nos da la masa molar, que es este número. Bueno, el 11 nos pide, bueno, nos da toda una introducción de la sangre. Lo que hay que tener en cuenta acá es la presión osmótica de la sangre, que es 7,6 atmósferas. Y nos pide en el A que calculemos la presión osmótica del cloruro de sodio. Bien, entonces nos pide. Tenemos la fórmula de la presión osmótica con molar y este I es el factor de Van Hoff, que para el cloruro de sodio siempre es 2, porque ven que cuando se disocia en agua va a separarse en sus iones y nos va a dar 2 sobre 1 es 2. Y como en todos los ítems vamos a estar trabajando con este, siempre va a ser 2. Así que acuérdense de ponerlo siempre. Bueno, acá lo único que hice fue sacar la molaridad del cloruro de sodio, que me dio 0,15. Reemplazo, la R sigue siendo la constante y la temperatura no las damos. Entonces nos va a dar una presión osmótica de 7,6 atmósferas. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que les dije que tienen que tener en cuenta la de la sangre? Que también es 7,6. Eso significa que va a ser isotónica y que no va a tener ni pérdida ni ganancia de líquido, sino que va a estar bien dentro de la sangre. Y bueno, en la B nos da casi iguales los datos, tenemos que reemplazar de nuevo en la ecuación. Nos da primero que tenemos 0,26 molar, ahí directamente la ponemos en la fórmula, y nos da que tenemos una presión osmótica de 13,21 atmósferas. Como es mucho más grande que la de la sangre, que es 7,6, significa que es hipertónica. Eso quiere decir que los glóbulos rojos se van a encoger porque no absorben agua. Entonces, es como que se resecan. Y en el otro, lo mismo, y el dato que nos da es que tenemos 1,5 gramos por ciento gramos litro. De ahí sacamos de nuevo la molaridad, perdón. La reemplazamos en la ecuación y nos da más chica que la de la sangre ahora. Entonces significa que es hipotónica, y es decir que como los glóbulos rojos pueden absorber más agua, se van a expandir y también puede llegar a un punto en que absorban tanta agua que exploten. Así que no está bueno. Y bueno, ahí terminó ese problema.
era más que nada aplicar la, la ecuación esa y tener en cuenta que siempre van a tener que multiplicar por el factor de Van Hoff, porque si no estos resultados le van a dar distintos. Vieron que acá siempre aparece el 2, acá también. Bien, y el 12. Nos pide cuál de estas soluciones va a tener mayor descenso crioscópico al disolver 30 gramos en 1000 gramos de agua. O sea que vamos a tener cualquiera de estas 30 gramos. Entonces, simplemente con los datos que nos dan de cada una, sacamos la cantidad de moles que tenemos por, digamos que vamos a tener en 1000 gramos de agua, por eso acá está el kilo. Entonces tenemos que en el primer caso tenemos 0,5 moles y hay que multiplicar por el factor de Van Hoff, que como es el cloruro de sodio, como vimos antes, va a ser 2. Bueno, multiplicamos esto por 2 y nos da que es 1 molar. Ahora, en el segundo nos da el cloruro de bario. El cloruro de bario, si nosotros lo disociamos en agua, te va a quedar el catión más 2 cloruros. Entonces, 2 del cloro más 1 del bario nos va a dar 3. Sobre 1 es 3. Entonces, el factor de Van Hoff del cloruro de bario va a ser 3. Sacamos la cantidad de moles que tenemos, que nos va a dar 0,14. Lo multiplicamos por 3 y nos va a dar 0,43 molar. Y lo mismo hacemos con la última, que como es una es fructuosa, no es un compuesto iónico, su factor de Van Hoff va a ser 1. Eh, o sea, es indistinto si lo ponen o no, pero pónganlo por las dudas. Y eso nos va a dar 0,16 molar. Entonces, si nos fijamos en nuestra ecuación del descenso crioscópico, vemos que acá la constante va a ser siempre la misma, porque estamos siempre trabajando con agua en el mismo solvente, entonces esa en cualquiera de estos casos no va a cambiar. Entonces, ¿de qué va a depender si esto es más chico o más grande? Va a depender de este producto, de la molaridad por I, que es lo que vinimos haciendo en cada uno. Entonces, si este producto es más grande, el descenso crioscópico les va a dar mayor. Si este producto es más chico, el descenso crioscópico le va a dar menor. Entonces, de los 3 resultados que obtuvieron, se fijan cuál es el más grande, que en este caso va a ser el del cloruro de sodio, y ese es el que va a tener mayor descenso crioscópico. Y bueno, ahí terminó el 12 y el 13 es más que nada teórico. Así que si tienen alguna duda, bueno, entonces si quieren cortar acá, no de nada.